Hola, entonces vamos a ver el tópico sobre exploración de los datos. Este, Nuestro objetivo, ¿verdad? En la exploración de los datos es entender el dataset con el que estamos trabajando. Entonces, preguntas que ayudan en esto es, primero, ver qué tipo de variables hay en el set de datos. Otra cosa es qué tipo de covariación ocurre entre las variables, es decir, cómo están relacionadas las variables entre sí. Y además, cuáles son las mejores variables que hay en el set de datos para la pregunta que nosotros queremos contestar. O sea, la idea es que esta es una primera exploración que nosotros hacemos de los datos que nos permite crear una estrategia, crear una ruta para evaluar estos datos. Entonces, hoy vamos a trabajar con el set de datos Iris, que es un set de datos que viene con el R básico, ¿verdad? Es un set de datos que se utiliza mucho en ejemplos en R, ¿no? Como ustedes saben, si ustedes quieren obtener información sobre el set de datos, basta con que hagan esto. Vamos a cargar, de esta manera vamos a cargar estos datos. Y bueno, entonces aquí a partir de ahora es que tal vez comienza la cosa más interesante. Con este comando vamos a ver qué tipo de objeto. Entonces vemos que es un data frame, es el típico objeto que se utiliza para presentar datos, ¿no? Típicamente los datos que nos llegan son data frames. Un comando muy útil en una primera exploración es este names, ¿verdad? Nos da de una vez los nombres de las variables que hay en el set de datos y entonces desde aquí los podemos copiar y pegar para las diferentes operaciones que más adelante queramos hacer. Este, este comando head nos da la parte superior del set de datos y la podemos visualizar aquí mismo en la consola. Entonces, bueno, aquí vemos las 5 variables que hay, ¿verdad? Y vemos que hay cuatro variables similares que son numéricas y además vemos que hay otra variable que no lo es, ¿verdad? Este comando nos da la estructura del set de datos y nos va a dar precisamente, nos va a confirmar esto que les acabo de decir. Si nosotros corremos esto, vean ustedes que nos habla, nos dice cuántas observaciones hay en el set de datos, nos dice que hay 5 variables, nos dice el número, la característica, el tipo de variable que es cada uno. Vean ustedes que la última es una variable tipo factor, es decir, una variable que típicamente se utiliza en los análisis de varianza precisamente para, para los factores en un análisis de varianza. Y en este caso nos dice que es un factor que tiene 3 niveles. Y en este caso, los niveles hacen referencia a 3 especies del género Iris. Y las otras variables, como ustedes pueden ver, tienen que ver con el largo y el ancho de sépalos y pétalos de estas plantas. Bueno, otra cosa podemos hacer es agarrar el objeto iris y forzarlo a que se convierta en un data frame. En este caso esto no es necesario porque ya es un data frame, pero bueno, vamos a hacerlo y vamos a llamarlo este objeto que va a ser un data frame iris, pero con todas las letras en mayúscula. ¿Sí? Y por ejemplo, ustedes saben que utilizando el comando view podríamos ver el set de datos. Entonces aquí vemos las 4 variables que tienen que ver con el largo y ancho de sépalos y pétalos. Vemos que hay otra variable que tiene que ver con la especie. Entonces vemos que hay 150 observaciones y aquí ya, como habíamos dicho, hay 5 variables. Este, bueno, si ustedes una vez que crearon ese objeto, ¿verdad? Imagínense que lo modificaron de alguna manera, como vimos que se pueden modificar los datasets en el tópico pasado, y ustedes lo quieren guardar, bueno, para eso, una forma fácil de hacer eso, a pesar que hay muchas formas de hacerlo, es que ustedes bajen esta librería y una vez que la hayan bajado, la carguen, ¿sí? Y luego, con este comando, se va a guardar el objeto iris, ¿verdad? Este,
en su computadora. Entonces nosotros le ponemos el nombre y le ponemos punto, ¿verdad? Que lo guarde como tipo Excel, ¿sí? Ok. Fíjense ustedes una cosa. Vean, vamos a ver en dónde estamos. Nos vamos aquí a File y vean ustedes que estamos trabajando aquí, ¿verdad? ¿Por qué estamos trabajando ahí? Bueno, porque yo abrí desde esta carpeta, ¿verdad? Que se llama exploración, este, desde ahí abrí este script, ¿no? Ok, entonces, este comando va a guardar este archivo que vamos a crear, que es un archivo tipo Excel, en el directorio de trabajo, es decir, en donde estamos trabajando. Si yo corro este comando, ¿verdad? Vemos que se guardó el archivo, el archivo Iris aquí. Si ustedes no saben en qué directorio se encuentran, una forma de hacerlo, ¿verdad? Es con este comando, que este comando es get working directory, o sea, que nos dice en dónde estamos trabajando, cuál es nuestro directorio de trabajo. Si ustedes corren esto, bueno, está en mi computadora, en el desktop, en una carpeta que se llama Curso Data Science, donde hay otra carpeta que se llama Introducción al lenguaje R y ahí en una carpeta que se llama Exploración. ¿Sí? Si ustedes quieren cambiar el directorio de trabajo, por ejemplo, imagínense que estuviesen en otro lugar y lo quieren asignar a esta carpeta, basta con que ustedes se vayan aquí donde dice More, ¿verdad? Y le digan que nos establezca esta carpeta, o sea, lo va a hacer en la cual estamos como Working Directory. No hace falta que nosotros lo hagamos ahorita porque es ahí donde nos encontramos. Ok, entonces nuestro objetivo con este set de datos va a ser que estamos buscando variables que nos ayuden a diferenciar las especies. Entonces vamos a hacer una inspección visual. Típicamente la exploración de los datos es algo que se hace de forma visual, aunque vamos a ver que hay otras herramientas que también nos ayudan. Entonces, como es algo de forma visual, vamos a cargar la librería ggplot. Ustedes saben que también podrían cargar el tidyverse porque ggplot se encuentra dentro de los paquetes del tidyverse. Pero en este caso carguemos solamente la librería ggplot. Y vamos a utilizar, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Que ggplot trabaja por capas. Entonces vamos a utilizar esta capa, ¿verdad? Que nos hace una gráfica de densidad. ¿Verdad? Entonces, si ustedes quieren saber de qué trata esta capa, nunca está de más ver en el help. Y vean ustedes que lo primero que vamos a hacer es que le vamos a decir a ggplot que nos grafique este set de datos, iris, y lo que vamos a graficar en el eje de las X es la longitud de los sépalos. Y estamos pidiendo que nos haga una gráfica de densidad y que nos separe por las diferentes especies por colores. Si nosotros hacemos esto, ¿verdad? Obtenemos esta gráfica aquí y vemos que en gran medida las distribuciones de las densidades de los datos de cada una de estas especies con respecto a la longitud, al largo de los sépalos se solapan. Sin embargo, de alguna manera podemos separar esta que está aquí, que es la iris setosa, de esta otra que aparece aquí azul, que es la iris virgínica. Bueno, hagamos esto mismo, pero ahora con la otra variable que tiene que ver con los sépalos, que es el ancho de los sépalos, ¿verdad? Y aquí vemos que en realidad se solapan todos los datos. Si nosotros queremos utilizar estos datos para discriminar estas especies, bueno, aquí ya tenemos una primera indicación de que esta variable no es buena para eso. ¿Sí? Ahora hagámoslo con la longitud de los pétalos, ¿verdad? Y vemos que si lo que queremos es separarlo, vemos que con esta variable claramente se logra separar a acetosa del resto y de hecho estas dos en gran medida, o sea, versicolor y virgínica también se logran separar y nos queda una variable, entonces este es el ancho de los pétalos y vamos a correrla y vemos que esta también nos permite separar muy bien acetosa y además nos permite separar en gran medida a virgínica de versicolor. Ok, entonces, en términos generales, vean ustedes, esta variable tiene que ver con los
pétalos, esta variable tiene que ver con los pétalos, y vean las que tienen que ver con los sépalos. Entonces, en términos generales, vemos que las variables que tienen que ver para este set de datos con los pétalos, nos, nos aportan una información más pertinente para nuestro objetivo que las que tienen que ver con los sépalos. Miren, ahora voy a hacer este comando, que este es un comando que está relacionado con el área de graficación. Y básicamente lo que le estamos diciendo es que nos ordene el área de graficación en dos filas y en dos columnas. Es decir, va a haber 4 espacios para graficar. Hacemos esto. Y ahora vamos a hacer un box plot para cada una de estas variables. Entonces, de repente, valdría la pena que ampliemos esto aquí y vamos a correrla. ¿Sí? Entonces, fíjense, vemos claramente, y vamos a abrir esto un poco más para poder ver el nombre de las especies. Vemos claramente, por ejemplo, de nuevo, que las que tienen que ver con los pétalos fácilmente nos permiten separar la especie Iris setosa de las otras dos, tanto la longitud como el ancho. Vemos que el largo de los pétalos también nos permite algún grado de diferenciación entre las especies. Sin embargo, esta variable vemos que en realidad se solapa mucho, es poca la información que obtenemos de ella. Entonces, bueno, ahora, es decir, esta variable no ayuda para la clasificación. Ahora lo que voy a hacer es rearreglar el área de graficación para que sea una sola imagen, es decir, una columna y una fila. Corremos aquí. Ahora vamos a hacer un, un, digamos, un box plot para todas las variables, ¿verdad? Para todas las variables que son numéricas, es decir, las que se encuentran desde la columna 1 hasta la columna 4. Recuérdense que en la columna 5 hay una variable que es un factor. Hagamos esto y vamos a ponerlo así para poder verlo mejor. Y entonces, esto lo que nos confirma es que esta variable que hemos dicho que no nos ayuda a la clasificación, aquí lo que observamos es que esta variable tiene poca varianza. Y entonces, al tener poca varianza, digamos, no nos permite diferenciar porque básicamente todas las especies tienen valores similares para la variable. Eso es lo que nos dice ahí. Presenta poca variación, por eso no ayuda para clasificar. Miren, ahora vamos a crear, este es un tipo de gráfico útil, dicho sea de paso, un diagrama de dispersión con la combinación de todas las variables, digamos las variables numéricas. Y entonces este diagrama de dispersión, fíjense ustedes que apreciamos rápidamente, miren cómo están ordenados claramente de forma lineal los datos que tienen que ver con las variables que involucran a los pétalos. Esto es un indicativo de que hay una alta correlación entre estas dos variables, no así entre las que tienen que ver con los sépalos y no así entre las que tienen que ver con los pétalos y los sépalos. ¿Sí? Ya para finalizar, vamos a hacer este mismo gráfico, ¿verdad? Diferenciando los colores, poniendo los puntos de diferentes colores y que cada color represente una especie para ver para ver qué ocurre. Y vean qué bueno lo que ocurre aquí, porque entonces vemos que con esta combinación de variables no solamente tienen una relación lineal, sino que nos permite claramente diferenciar las 3 especies. Entonces, bueno, como conclusión, para terminar el video, miren, la combinación de variables que está asociada a los sépalos no son buenas para clasificar, pero las que tienen que ver con los pétalos sí. Si nuestro objetivo es diferenciar estas especies, bueno, entonces estas son las variables que nos van a ayudar. Entonces, con esto podemos terminar este video.